Sean bienvenidos a la clase de química, clase número 4. En esta clase nos centraremos primero en un repaso lo que tiene que ver con la configuración electrónica y a continuación pasaremos a resolver algunos ejercicios que relacionan las propiedades subatómicas de protones y neutrones dentro del núcleo. Es decir, primero estudiaremos los electrones y a continuación pasaremos a protones y neutrones, número másico y la relación también con la tabla periódica. Así que sean todos bienvenidos, comencemos. Enlaces. ¿Qué idea se le viene a la mente cuando en esa palabra? Gancho. Tal cual, ¿no? ¿Algún otro? ¿Otra idea? Sí, Exactamente. profe. Exactamente, no sé a qué te referís, pero sí, por ahí va la cosa, ¿no? Cuando hablamos de enlace, muchas veces tiene que ver con un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Enlace, ¿sí? Unión, profe. Buenas tardes. Hola, buenas. Exactamente, Bueno. sí. Unión. ¿Viste cuando contraen enlace un matrimonio? Es porque se une una pareja, ¿no? Y tiene que ver exactamente con esas palabras que han dicho ustedes. Así que los enlaces químicos son como pequeños matrimonios que vamos a ver, ¿sí? de los elementos químicos. Y vamos a ver que hay algún grupo de solteros y hay algún grupo de casados. Parece un poco gracioso esto, pero van a ver ustedes que se entiende mejor así, ¿no? ¿Se acuerdan que las distintas capas de los átomos fueran como capas de cebolla, ¿sí? Capas internas y capas más externas. Pero la pregunta es esta, ¿no? Cuando dos elementos se tocan, ¿qué es lo primero que se toca? Repito la pregunta. Eso, la parte de afuera, la parte exterior. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero hemos estado estudiando mucho la parte exterior de los átomos, ¿no? Aunque no son sólidos como esto, ¿sí? Primero que se toca, en estos casos, es justamente la cáscara, la parte de afuera, la capa externa, ¿sí? En el caso de los átomos le llamamos capa externa, ¿no? O le llamamos capa exterior o última capa, ¿sí? O también se la denomina capa de valencia. Yo creo, profe. Vamos a recordar entonces que todos los elementos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando los íbamos configurando? Siempre nos fijábamos en la última capa de afuera, ¿no? ¿Sí? En el primer grupo, ¿cuántos electrones de valencia tenía? O sea, ¿cuántos electrones tenían en la última capa? 1. Uno, ¿sí? A ese lo llamamos electrón de valencia. ¿Sí? A ese lo vamos a llamar electrón de valencia. ¿Por qué? Con ese solo electrón de afuera va a interactuar con los demás. Los que están en el grupo 2, ¿cuántos tienen la última capa? 2. Exacto. Y los que están en el grupo 3, consecuentemente, van a tener en la última capa eso, ¿sí? Así que no es nada del otro mundo, incluso lo vimos el otro día, ¿sí? Es simplemente un repaso. Teníamos este caso, tenemos 2 en el centro, para una cuenta rápido, ¿no? 2 en el centro, la segunda está llena, 2 más 8, 10, y 1 afuera, 11. Estamos hablando del elemento número 11. ¿Cuál es el elemento número 11? Este que está acá, ¿no? Perfecto. Sí, ¿querés repetirlo? ¿Con sodio? Perfecto, sí, sodio. Y notemos que el sodio tiene en la última capa, ¿cuántos electrones? 1. 1, ¿sí? Que coincide con esto, ¿sí? Con el grupo 1. Así que eso lo habíamos visto bastante bien. Vamos a repasar una idea más. Y así sucesivamente todo lo demás. El 12, que sería el magnesio, tiene 2, ¿sí? Tenemos el aluminio, ¿sí? Que tiene 3, el silicio, que tiene 4, etc. ¿Sí?
Este repaso vamos a hacer. Este tema no quedó muy claro, ¿no? Así que lo vamos a repasar de nuevo, ¿sí? Este tema. Primero hacíamos la columna completa, uniendo el 1 con el S2, el 2 con el S2, el 3 con el S2, el 4 con el S2, ¿sí? Hasta abajo. Después, la segunda, partimos de la segunda, ¿m? Y llenamos igual. La tercera, partimos de acá. 3 de 10, 4 de 10. ¿Cómo sigue? 5 de 10. 5 de 10. Muy bien. 6 de 10. ¿Y después qué sigue? 7 de 10. Hasta aquí llega, ¿no? Hasta aquí llega. No. Se cortaba una de abajo. Acá de abajo. 14. De 14. Perfecto. Pasamos De al 14. cuarto. Al cuarto con la cuarta. ¿sí? Sí, Así que pasamos ahí. A 14. 4, F14. Y a 5, F14. Decía que queda en forma de una flecha. Claro, después lo que hacíamos era las diagonales. Eso es así, así. Ah, vos decís el triangulito este. Claro. Eso, exactamente. Ahora aplicamos las reglas de las diagonales y vamos llenando en este sentido, ¿sí? En este sentido, ¿sí? A ver, ¿quién dice primero un número? De 1 a 120. Cualquier número. 80. 80. Un numerito grande elegiste, ¿no? 80. Entonces empezamos a llenar, ¿sí? Empezamos por aquí. ¿Correcto? Díctenme, ¿qué pongo? ¿Cómo empezaba el llenado de electrones, no? El 80 significa que tiene en el centro este átomo, ¿qué tiene? 80 protones. ¿Cuántos? 80. Correcto, correcto. Y alrededor, en la nube de 80 alrededor, electrones. 80 electrones, ¿sí? La cuestión es cómo están repartidos. Fíjense que acá está la primera capa, segunda capa, tercera capa, cuarta capa, quinta capa, sexta, séptima y octava, ¿sí? Siguen un orden, pero es este orden, ¿no? ¿Sí? Primero arranca el 1, después el 2, sigue el 2, después el 3, 3, 4, y de 4 retrocede a 3. Veamos, empecemos, ¿sí? Díctenme, por favor, a ver. Un S2. Seguimos. ¿Cuál sigue? Todos, por favor. 2 S2. ¿Qué sigue después? 2 2 P6. 2, 4, 10 irían acá, ¿no? ¿Sí? A ver. Después de 2 P6, ¿qué sigue? 3 S2. 3 S2. Y llevaríamos 12, correcto. Después de 3S2 sigue. 3 P6. Correcto. 3 3P6. P6, Y llevaríamos 18. 18, S2. 4 correcto. S2, Y llevaríamos un total de 20. 20, 20. 4S2, después sigue 3 de 10. 3 de 10, 22. 20 más 10, 30, 30. Ahí está. 30. 3 de 10, correcto. ¿Qué sigue después? 4 S2. 4 P6, 4 Ay, ay, P6. ay. 4 Ah, perdón. P6, Se armó el lío. ¿Sí? 36, ¿no? Después sigue sí, 5 S2. 38. Después sigue 4 de 10, ¿qué sigue? ¿Y cuánto llevamos? 38. 48. 48. 48, bien. Y vamos por 4 de 10. Después sigue 5 P6, 5 pesos y después sigue 6 S2, eso. ¿Cuánto llevamos hasta acá? 58. 56. 56. 6S2. Después sigue. 4 F14, Si yo le pongo 14, ¿hasta cuánto llegamos? 66. ¿Hasta cuánto? 70. 70. Perdón, 70. 70, ahí está. 5 de 10, De 10. Ahí llevaríamos
80. 80, ¿no? Fuerte el aplauso entonces, llegamos, ¿no? Para que no sean números redondos, ¿no? Para que no sean números redondos. ¿Le parece que hagamos en vez de 80, 81? ¿Sí? Sí. 81, le vamos a agregar uno más. ¿Qué seguiría después de esto? ¿5 de 10? P1. Correcto. 6P, ven acá, 5 de 10, 6P, pero de estos 6 no vamos a llenar los 6. 6P, P1. 1. ¿Sí? Ahora, bien, observemos y determinemos lo siguiente. Primero que vamos a determinar, periodo. 6. Lo que tenemos que hacer, ¿todos de acuerdo con el compañero que dijo 6? Sí, el periodo 6. Periodo 6. ¿Cómo era que se buscaba? ¿Cómo te diste cuenta? Por lo Horizontal. que están horizontalmente. Eso, ahí está. El horizontal son periodos y el vertical columna. Pero vos estás mirando la El tabla. vertical grupo. Vos estás mirando la tabla. Ah. ¿O estás mirando acá? Yo sí. Ajá. No, yo tengo la tabla. Bien, está bien. Es legal lo que están haciendo, ¿no? Pero la idea es ver cómo esto se relaciona con aquello. Cómo sin tabla vos podés encontrar la ubicación en la tabla. Estamos aprendiendo qué datos te da la tabla, ¿sí? Eso estamos aprendiendo. Entonces lo vamos a buscar acá. Acá. ¿Cómo me doy cuenta yo en qué periodo está acá? Miramos el numerito. Era porque se ponía Por el número por el número mayor. más alto. Por Es el número más alto era. el número más alto. Número más Se alto, sumaban número... los 6. dos. Exacto. Busquemos. El 6 sería, ¿o qué no? 6. Y encontramos el 6. 6. 6. Pregunta, ¿cuántos 6 ven ustedes? 2. 2. Eso. 2. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, es 6 el más alto. 6 Entonces, S2 y 6. el periodo es 6. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿el grupo? Lo voy a poner con otro El color. 3 porque se suma los dos 6 que tienen arriba el P1 y el S2 es 3. El grupo 3. Yo no sé si todos lo han entendido así de bien, pero me asombró lo bien que lo han sacado, ¿no? Y ahora lo vamos a verificar. Periodo 6. Mirá, tenemos 3 datos que nos da la configuración electrónica. Periodo, grupo y el Z. Todo eso nos da información acá. Vamos a constatar si es cierto. Entonces, habíamos dicho, periodo era 6. 6, sería este, ¿no? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Entramos por acá. Y en la vertical entramos por el grupo, ¿era? 3. Grupo 3. 3. Entonces, donde se une el 6 con el 3, ¿qué elemento es? Talio. Lo Talio. toco acá y se me habla arriba. Talio, ¿ven? Elemento número 81. ¿Sí? Perfecto. Coincide todo, ¿se dan cuenta? ¿Para qué sirve esta tabla? ¿Sí? Una de las maneras de hacer la configuración electrónica, que parece difícil, pero no es tan difícil, ¿no? Bien, vamos a ver una cosa. Miren, acá, si ustedes ven, chiquitito está, en sus tablas también debe estar, está la configuración electrónica, que en total suma 81, quedando 3 en la última, ¿sí? ¿Puede decirme alguien cuánto es la masa atómica del talio? 204,37. Eso, ¿alguien más la tiene en la tabla periódica ese dato? ¿Pueden observarlo? Sí, de 204,37. Eso. Fíjense que ese numerito que hay arriba es el Z, esto es el símbolo, este es el nombre y ahí está la masa atómica. Cada tabla viene estructurada de manera diferente y también los colores de la tabla significan cosas diferentes, ¿no? La principal división, acá donde están estos naranjas de acá, hacia la derecha, son los no metales. Y todos estos hacia la izquierda y todos estos de acá, todos estos son metales. ¿Sí? Esa es la principal división. Acá en esta parte está la división, ¿eh? En esta parte, ¿sí? Acá, 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 acá. Es una escalerita acá, ¿sí? Después la vamos a ver bien,
pero esa es una idea de toda la información que le aporta. Nos quedamos con el 204, entonces vamos a poner el Z era 81, el que habíamos elegido. Ahora, fíjense, de la tabla sacamos un dato más, ¿sí? Sacamos que la masa era 204. Vamos a usar números redondos por una cuestión práctica de que las tablas le ponen decimales por ser demasiado estrictamente científico, ¿no? 204 era, ¿no? ¿Sí? La pregunta es ¿cuántos neutrones tiene el talio? Sumando el número de protones, ¿Cuántos? 81. Y hay que llegar al 204. Serían para sacar el número de neutrones. No, porque estas son U, ¿sí? Son unidades, No. ¿sí? Son unidades. ¿Sí? Ahí dice masa atómica, ¿ves? ¿Sí? Para que no te confundas con el A. Perdón. Entonces, así es, masa tenés. Esa es la masa. Pero yo necesito sacar protones, no tenés el A. Esa era por eso era la pregunta. Ahora me doy cuenta en qué pensaste vos. Muy bien, pensaste. Había una formulita que decía que el A era igual a... ¿Qué era lo que había en el centro del átomo? Que los electrones estaban afuera y en el centro. Protones. Los Eso. neutrones y los Los protones. protones y los neutrones, ¿no? Los protones los sabíamos con el Z, ¿sí? Más los neutrones, ¿sí? Y la pregunta mía es esta, desde el comienzo fue esta la pregunta, ¿no? Los neutrones, esto. Si yo los puedo sacar con estos datos. Entonces, masa. ¿Alguien recuerda la masa del protón? ¿La buscan y me la dicen? 0.6 y por 10 ¿Por 10? Menos a las 27. menos 19. Conflicto acá. Y depende de la unidad que me den, ¿gramos o qué es? Kilogramos. Vos estás dando menos 27 kilogramos. Solamente está en el exponente, en que si ponemos menos 27 sería kilogramos, pero vamos a trabajarla en gramos. Y ahora arrancamos. O sea, Fíjense. profe, que cuando es negativo es kilogramo, ¿o cómo es? No. Ese es un tema de física de números científicos, que expliqué la otra vez, pero es así, mira. Es 1,67, ya le ves el positivo ahí, no es negativo. Cuando le metes por 10 a la menos, ¿sí? Significa que es el 1,67 dividido en, eso significa, dividido en, si es 24, es un 1 con 24 ceros. ¿Sí? Con 24 ceros, pero no deja de ser positivo, ¿no? ¿Sí? Si este fuera positivo, fuera multiplicado por este número, no dividido. Ese significa dividido, ese menos. Y la diferencia entre expresarlo en kilogramos y en gramos son 3 ceros, debido a que el 1000 tiene 3 ceros y el kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Sí? Una explicación así rápida nomás. Después podemos verlo si querés, número científico. Ese es un tema de física o de matemática. Pregunta ahora. Si un protón pesa esto, ¿cuántos protones tenía el talio? 31. Entonces, en total, ¿cuánto pesaría esto? Esta cuantita podría hacerse así. 1,67 por 81. ¿Sí? 135,27 por 10 a la menos 24. Este lo copio como está nomás. Lo vamos a redondear, ¿sí? Lo vamos a redondear a 135. Vamos a trabajar con números redondos. ¿Sí? 135. Ahora, fíjese una cosa. Esto debería pesar el talio. 135 por 10 a la menos 24 gramos.
Pero no pesa 135 por 10 a la menos 24. Pesa, ¿cuánto pesa? Según vimos hace rato en la tabla. 204. 204. ¿Y por qué pesa más de lo que calculamos? Porque lo único que hemos pesado es, lo único que hemos sacado a la cuenta aquí es El protón. de los protones. ¿Y qué más hay en el núcleo? Neutrones. Electrón. Ahí tenemos el dato para sacar neutrones, ¿ven? Ahí tenemos el dato para sacar Ajá. neutrones. Fíjense entonces, si esto yo lo pusiera en una balanza y según la tabla me pesa 204, ¿sí? No solamente el protón. Pero en realidad tengo 135 de protones, ¿cuánto tendré en neutrones? 135 menos 204 sería, ¿no? Los restos, profe. Claro. ¿Te das cuenta lo que dice, no? Si el total, a ver, ¿sí? Yo no conozco, yo sé cuánto pesa el total del núcleo, lo voy a hacer con rojo, ¿sí? Yo sé cuánto pesa el total del núcleo y acabo de calcular cuánto pesan los protones. Claro. Entonces, lo que me está quedando acá, esta diferencia, ¿quiénes serían? Hay protones. ¿Cuántos protones hay? Sí. 81. Sí. 81 protones. ¿Cuánto pesan los 81 protones? Pesan 204. 135. Acá lo Los calculamos recién. protones. Acá lo calculamos. ¿Sí? Ese sería la. El peso de los protones. Claro, claro. Y ahora, Claro, todo claro. esto, ¿cuánto pesa? ¿Sí? 204. Si yo quiero saber solamente los neutrones, ¿cómo lo tengo que calcular? Restando los 135 con ¿Entienden los los demás? 204. Restando la resta de los protones y neutrones. ¿Entienden los demás? Yo me perdí, profe. ¿En qué parte? ¿En qué parte? En el tema del cálculo ese para sacar los neutrones. Te voy a hacer una analogía, ¿no? Te voy a hacer una analogía. Suponete que yo digo que acá hay 204 personas. Te digo que pesan 204. Ahora, te digo que cada persona, cada varón pesa el numerito que sea, ¿no? Lo que pese. Y te digo que hay 81 varones. ¿Sí? 81 varones hay acá. ¿Sí? Si yo lo multiplico por lo que pesa cada varón, estos varones son pesados, ¿no? Son 167. ¿Sí? Entonces en total me va a dar lo que pesan los varones. La pregunta es, si yo tengo el peso de los varones y la cantidad de varones, ¿cuántas mujeres hay? Esto pesan los varones. Y esto pesa el total. ¿Cuánto pesan las mujeres? Sí, 204 menos 135 sería y ahí está el resultado. Ahí ¿Puede está. ser? El peso. ¿Sí? No calculé todavía cuántas hay. ¿Sí? El peso calculé. Ahora, para saber cuántas hay, tengo que saber cuánto pesa cada una. ¿Sí? Cada neutrón o cada mujer, como que era la analogía, ¿no? Y fíjate, si yo me fijo acá, pesan lo mismo, mira. Entonces, ¿cómo hago para saber? ¿Cómo sé cuántas hay? ¿Cómo me decís que multiplico Lo qué? multiplica por el peso del electrón. No hay electrones acá, ¿no? Que uno. Estamos hablando de neutrones que pesan 1,67 por 10 a la menos 24. Porque vos me decís que multiplique esto por el número que... Y no sé ese número. Justamente es lo que no sé. ¿Sí? O sea, mira. Si yo multiplico
la cantidad, el número de neutrones, por lo que pesa cada neutrón, entonces me va a dar el total. ¿Cuánto pesan en total los neutrones? 1,67 por 10 a la menos 24. Ese es 1. ¿Y todos los neutrones? Sería toda la parte blanca. 69 gramos. Entonces, si yo quiero saber cuántas partículas son, divido. Este que está multiplicando pasa Dividiendo. por 10 a las menos 24. A los fines didácticos yo les pido que saquen este numerito. Para que no se le enrede el cálculo nomás, pero ahí está, ¿ves? 69 dividido en 1,67. ¿Cuánto dice? 41. Exactamente. 41. ¿Sí? A ver. Pensémoslo de nuevo. Lo vamos a verificar al revés ahora, ¿sí? Para que se aclare un poquito las ideas. Que aquí había 81. ¿Sí? 81 protones, 41 neutrones, ¿no es cierto? Estos son neutrones y los otros son protones. Los habíamos pintado rojo, ¿no? En total, ¿cuántos serían? Sí. 81 más 41. 122. 122, ahí está. Entonces, fíjense que se me da esta formulita que había dicho antes, ¿no? A es 122. A es 122. ¿Por qué? Porque es igual a esto más esto. ¿Sí? Es igual a los protones, o al Z, más los neutrones. ¿Y cuánto descubrí que había? ¿Cuántos neutrones? Esta era la pregunta que yo quería contestar. ¿Sí? ¿Cuántos neutrones? 41. 41. Ahí está, ¿no? 41. Eso. Podríamos hacer una verificación para estar seguros. Podríamos hacer una verificación así. Si estos pesan lo mismo que esto, porque lo acabamos de ver acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo cuánto pesan todos los 122? En vez de discriminarlo en completito los 122. Protones y neutrones juntos, ¿cuánto pesan? ¿Cada uno cuánto pesa? 1,67 por 10 a la menos 24. Exactamente. ¿Y entonces todos cuánto pesan? Multiplico. Y Se claro, multiplica. es todo. 122 por 1,67. 203,74, ¿ven? Lo voy a redondear porque dice muchos redondeos, ¿no? 204 sería el total. ¿Ven que es el dato original que tenía? El que tenía en la tabla periódica. Sí. ¿Ven? ¿Por qué? Yo el 81 lo puedo sacar de la configuración, lo saqué de acá el 81. De acá lo saqué. ¿Sí? Pero la masa no la puedo sacar. La masa también la saqué de la tabla. ¿Sí? Pero los neutrones no los puedo sacar de ahí a menos que sepa cuánto pesa cada uno de los que está acá adentrito. Esta es toda la información que está dando la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica te informa sobre la masa total del talio. ¿Cómo sabes los protones que hay? Por el Z. ¿Cuál es el Z del talio? ¿Cuál es el número atómico del talio? 81, profe. 81, muy bien. ¿Y cuánto es la masa atómica del talio? 204,20. 204, ahí está, lo vamos a tomar en números redondos, ¿sí? 204. 204. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé yo si hay neutrones acá o no? Fácil. Si yo tengo 81 protones y conozco cuánto pesa cada protón, lo multiplico. 81 lo multiplico por el peso de cada uno, 1,67, y si no me da 204, la diferencia que haya, esas son entonces neutrones. ¿Sí?
¿No? profe. Miren, lo voy a hacer una vez más al problema y lo voy a hacer de otra manera. ¿Sí? Lo voy a hacer de otra manera. Yo sé, fíjense, me voy a esforzar mucho para que lo entiendan. No es O sea que la diferencia de la multiplicación que se hace ahí serían los neutrones. claro, O sea, claro. a Yo ver, estoy teniendo este dato, mira, que el átomo entero me pesa 204, ¿sí? Entero, ¿sí? Pero ya sabíamos que todo lo que estaba afuera no servía de nada, ¿sí? No aportaba nada, los electrones no aportan nada. Estos son los importantes, ¿sí? Los que están acá, ¿sí? En el núcleo. ¿Estamos? Sí, profe. Acá le hice un zoom al núcleo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo digo, mira, lo voy a sacar al revés, que conste, ¿no? Si yo pusiera este en una balanza, ¿cuánto pesa? 204, 200. redondeado. Eso, exactamente. ¿Cuántos elementos hay acá adentro entonces? Protones y neutrones. Pero no me interesa, hombres y mujeres, como les decía hace rato, pero no me interesa porque los dos pesan lo mismo, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber, sé cuánto pesa uno y quisiera saber cuánto es el total, ¿cómo hago? La pregunta es, ¿cuántos hay acá adentro? Si yo te digo, ponele que tenga 20 kilos, 104. 20 kilos como 400 de todas las naranjas iguales. Voy peso una naranja y una naranja me pesa 204 gramos. ¿Cómo sé cuántas naranjas tengo? Sí. Sin Se contarlas todas, ¿no? divide Se 20. divide. Claro, claro. Ahí está. Se divide. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Si yo divido 204, lo divido en el peso de uno solo, ¿cuánto me pesaba uno solo? ¿Se acuerdan? 167. 1,67. Ujú. Por 10 a la menos 24. Eso. ¿Cuánto me va a dar esta cuenta? Esta cuenta no la hicimos antes, ¿no? ¿Cuánto me va a dar esta cuenta? 1,67. Es 204 dividido en 1,67. 122, profe, tal cual. ¿Ves? ¿Eso qué significa ese 122? Si este es el total del peso y eso es lo que pesa cada uno. ¿Qué significa este 122? Si este era el total de los kilos de naranja y esto es lo que pesa una naranja. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? La Eso. cantidad. ¿Cuántos hay acá adentro? 122. 122 hay. Ahí estás. ¿Entendió ahora? Pero hay un problema acá. El problema es este. ¿Por qué hay 122 si yo cuando saqué la cuenta de los electrones, ¿cuántos electrones había? 81. 81, ¿ves? Entonces, yo digo para una cosa. Si yo sé que tienen que haber 81 y hay 122, la diferencia entre estos dos, ¿qué sería? Neutrones. Los neutrones. Ahí está. 2 menos 1, 1. Y 8 menos 6, 4. ¿Ven que llegamos a los mismos datos que hace rato? 41. ¿Sí? Es una forma más práctica esta de hacerla, me parece, ¿no? Dividimos el peso total en el peso individual y sacamos cuántas partículas hay adentro, sin discriminar si son protones o neutrones. El total son 122. ¿Mm? Pero con los otros datos ya Tienen el mismo sabíamos valor. que había 81 y restamos y nos da 41. Ahí está. ¿Vieron cómo sacar los neutrones? ¿Sí? ¿O no? Dividiendo. Acá está. Son dos maneras diferentes de sacarlo, ¿no? Al total lo dividimos en el peso individual y me da la cantidad total. Como yo sé la cantidad de protones, los resto y me da la cantidad de neutrones. ¿No? Y contesto a la pregunta original era ¿cuántos neutrones había? ¿Alguna duda o pregunta sobre esto? ¿Mm?
Miren, uno de los ejercicios que más le voy a pedir es este que vimos al comienzo, ¿sí? Que me digan periodo, ¿sí? Y que me digan grupo, Grupo. ¿sí? O sea, que lo ubiquen en la tabla, pero que lo ubiquen con la configuración electrónica. Lo pueden confirmar en la tabla, así entregan el resultado correcto. O antes de empezar a hacer el ejercicio, si ustedes miran en la tabla, ya van a saber cuánto les tiene que dar. Pero no me pueden decir periodo y grupo sin hacerme la configuración, ¿sí? Tienen que estar de acá, deducido de acá, cómo se saca el periodo, cómo se saca el grupo, cómo se saca la cantidad de electrones y teniendo en cuenta la masa, cómo se saca la cantidad de neutrones. Esto que voy a hacer a continuación, solamente a título informativo. Fíjese una cosa. Si yo tengo 81 protones, ¿cuántos electrones voy a tener? 81. 81, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me pesarían 81 electrones? Del átomo, sino la nube de electrones que andan por afuera dando vueltas. ¿Cuánto pesarían? ¿Se acuerdan que el otro día algo vimos sobre eso? ¿Cuánto pesaría? 9,11 por 10 a la menos 28 gramos multiplicado por 81. Ah, muy bien, ahí está. Vamos todavía. Esa es la idea. El peso de cada electrón multiplicado por la cantidad de electrones. ¿Eh? Por la cantidad de electrones, por 81. ¿Sí? Y eso me daría igual a 738, lo voy a redondear, por 10 a la menos 28. Sí, No sé profe. si lo sacaron todo, no sé. Bueno, fíjense, acá yo había sacado el peso este de los 204, ¿se acuerdan? Fíjense ustedes, no sé si se acuerdan, que todos los numeritos que usamos nosotros eran multiplicados por 10 a la menos 10 a la menos 24. a la menos 24, exacto, a la menos 24. A la menos 24, pero estos son a la menos 28, ¿sí? Entonces, entre 24 ceros y 28 ceros, ¿cuántos ceros de diferencia hay? 4. Hay 4 ceros de diferencia. 4 ceros de diferencia significa 1, 2, 3, 4, 10.000, ¿sí? Así que fíjense ustedes, si yo a los 204, ¿sí? A los 204, le tuviera que sumar, ¿sí? Le tuviera que sumar estos, que son 738 por 10 a la menos 28, ¿sí? Tendría que correrme 4 lugares para acá, mira, ¿sí? Tendría que sumarle 0,1, 2, 3, y acá en el cuarto lugar vendría el 738. Estoy corrido 4 lugares con la coma. ¿Cuánto me daría entonces si yo lo sumo? 204,000738. ¿Y se acuerdan que hemos redondeado números aquí? Es menos que el redondeo, es menos que el error. ¿Ven? Es extremadamente chiquititititito, no suma nada. O sea que podríamos decir que siguen 204, porque redondeado tengo que escribir muchos decimales para meterle uno recién. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Sí? Que el peso estaba en el centro. ¿Sí? El peso estaba en el centro. ¿Sí? Y que todo lo demás, aunque sean 81 electrones, ¿se imagina son cuántas capas dijimos de electrones son? 6. 6 capas de electrones, 81 electrones. ¿Y cuánto pesan? Es como si a un camión de 10 toneladas se le subieran 81 mosquitos arriba, ¿viste? ¿Cuánto pesaría? ¿Cuánto aumentaría el peso? Muy poquito. Anda a pesarlo en la balanza, no cambia nada. Es insignificante. ¿Sí? Eso es No lo que mueve quiere ni la decir. aguja. Nada. Por esa razón, no hay que complicarse con estas cuentas, ¿no? No hay que complicarse nunca cuando te hablan de peso con los electrones, porque no te aportan nada. Por eso le dije, esto no lo hagan, solamente a título informativo,